Anicuna, Wauwicuna. Nos encontramos otra vez con nuestra clase de quechua. Qallarishun, empecemos. Nuestra clase de hoy es sobre la energía vital, Aini. Hasta aquí hemos estudiado los 4 elementos: tierra, agua, calor, viento u oxígeno y hoy día el 5º elemento. La naturaleza tiene la energía vital, Jaini o Jani, el 5º elemento. Los andinos se comunican con la energía vital de la naturaleza y le dan ofrendas. Este pensamiento y actividad es el ilozoísmo. La materia está viva para los andinos. Imanao Quichua runakuna kawakuyanqata kanan willaya. Punchuta hakuta mashtaskir pachamamapaj kukata harakamchata churaya. Yakumamapajpis qaraymi churaya. Paykuna kushishqa chaskikuyan. Ahora les relato cómo vivimos los hombres quechuas. Después de tender el poncho y el manto, ponemos coca y maíz tostado para la madre tierra. También ponemos ofrenda a la madre agua. Ellas nos reciben alegres. Allí runaga manara upiataqallar, pachamamata, yakumamata, inti yayata, wayra yayata aswan qaran. Chaymi runa kay. El hombre bueno, antes de iniciar a beber, ofrece la chicha a la madre tierra, a la madre agua, al padre sol y al padre viento. Eso es ser gente. Noqakunaqam qaqawan, hachawan, pishquwan, challwawan willanakuya. Hayniqam maychawpis kaykan. Nosotros nos comunicamos con la roca, con la planta, con el pájaro y con el pez. La energía vital está en donde sea. Kainauyarpar, rurar, kawakuyaptimi, wakin runakunaga musyapayama. Como vivimos pensando y obrando así, otras personas se burlan de nosotros. Pero ¿qué hacer? Es nuestra manera de vivir. Allí, bueno, chayua, pez, pescado. No hacemos diferencia entre el pez que está en el agua y el pez que ya lo sacamos para comer. Churay, poner. Hacha, en quechua 2, hacha, planta. Aquí hago recordar. La clase que les doy es de quechua 1, del área de Ancash, Lima, Junín, Pasco. Entonces, este es también llamado quechua central. Y quechua 2
son otras áreas dialectales del Perú y también del norte de Chile, norte de Argentina, Bolivia, Ecuador y sur de Colombia. Kawai, quechua 2, kausai, vivir. Kaikai, estar. Kainau, así, de esta manera. Para que ustedes observen, hay un guión que separa. El nau es el morfema modal. Mashtai, tender. Maichaupis, en donde sea. Musiapai, criticar, burlarse de otro. Pishko, pájaro. Aja, roca. Esta palabra hay que pronunciarla con postglotal porque si se pronuncia como caca da otra idea. Rurai, obrar, ser. Upiai, beber. Willanakui, comunicarse. Aquí aprovecho para decir, Willa es el tema verbal, Naku es el morfema de reciprocidad, verbal, morfema verbal, y la Y final es el morfema del infinitivo. Yarpai, pensar, recordar. Aquí también observen el morfema ma. Está con un guión. Indica que es un morfema enclítico. El quechua es una lengua aglutinante, es decir, de enclíticos. Ma es morfema verbal para pronombre de primera persona, que está como objeto directo u objeto indirecto. Equivale al español me, nos. Ejemplos: Japaja, no gayatatsu kuyama, yapantzikta kuyamantzik. La divinidad no solo me ama a mí, nos ama a todos, sin excepción. Mamami mikuita garama. Mi madre me regala comida. Bien, nuestra clase ha terminado. Envíen sus comentarios, me sirven y hasta me anima. Panicuna, Guauricuna, Aiguayá. Hermanas y hermanos, hasta pronto.